Colegio de Bachilleres Cobaed número 35, Gómez Palacio, Durango. Comunicación y Sociedad 1. Alumna Anaíla Hernández Áñez, grado y sección quinto C. Bloque 1. Propósito. Explica el proceso de comunicación para reconocer los factores que influyen en su interacción con el entorno global, distinguiendo entre información y comunicación, sus características y elementos, así como barreras, promoviendo el uso de la comunicación asertiva. Conocimientos, información y comunicación, elementos y características del proceso comunicativo, emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, intención, retroalimentación. Barreras de comunicación, físicas, fisiológicas, filosóficas, semánticas, administrativas, psicológicas. Aprendizaje esperado. Define la diferencia entre la información y la comunicación a partir de conocer sus características para fortalecer la interacción social de manera asertiva y empática con su contexto. Relaciona de forma crítica los factores internos y externos que afectan la recepción del mensaje en su intención comunicativa, reconociendo las características y barreras del proceso comunicativo dentro de su contexto. Introducción. La noción simple de comunicación es poner en común ideas, intereses, sentimientos y compartir experiencias. Continuamente nos encontramos en situaciones comunicativas en las que expresamos nuestros sentimientos, como cuando estamos alegres, tristes o molestos. La comunicación la llevamos a cabo de muchas maneras y por diferentes medios y con distintos niveles de profundidad. Información y comunicación. El proceso de la información. La información es un cúmulo de datos y es pasiva, en cambio la comunicación es un contenido que da significado al mensaje y se transforma en acción porque el interlocutor responde. Pero la diferencia más importante es que la información es la mitad del proceso de comunicación, es unidireccional. Puedes informar proporcionando datos, enviando órdenes. Sin embargo, si tu interlocutor no regresa ningún mensaje, todavía la interacción no se ha llevado a cabo. La comunicación implica una doble vía. ¿Cómo llegamos a esto? Desde siempre, el hombre ha sentido la profunda necesidad de expresarse con los demás. La comunicación humana nos permite expresar nuestra voluntad, informar nuestros deseos y necesidades, explicar nuestros motivos, propagar nuestros pensamientos, ideas, creencias y opiniones. La comunicación es útil para esos fines, pero condicionada a que sepa y pueda expresar, informar, explicar, persuadir y convencer. Toque sus resortes emotivos y psicológicos ocultos. Jacobson, las funciones de la comunicación son las siguientes: función emotiva, función cognitiva y conativa, función poética, función metalingüística, función fática, función referencial. Por medio de la comunicación podemos intercambiar emociones, pensamientos, información, conocimientos y ponernos en común. La imprenta, un recurso repetidor. La imprenta proporcionó la primera mercancía uniformemente repetible, la primera línea de montaje. Creó el libro portátil que los hombres podían leer en la intimidad y aislados de los otros. Como la pintura de Caballete otorgó el poder de aislarse de la no implicación. Si eso hizo el libro, imagínense lo que hace el Internet ahora en día. Internet, un recurso multiplicador. ¿Quién iba a pensar que con los años habrían un distribuidor mundial de libros que conseguiría todos los que necesitaran en cualquier idioma? Amazon y los llevaría hasta la puerta de tu casa. Desde luego, es necesario comprender el salto cualitativo que significa pasar de la imprenta como recurso repetidor a Internet como recurso multiplicador y el uso de las redes sociales, que facilitan la interacción digital en el aquí y ahora, por la velocidad, la extensión y el impacto de las comunicaciones. También es importante tener en cuenta dentro de la era digital la cuarta revolución industrial que se ha llevado a cabo por las
convergencias tecnológicas, como el Internet de las casas. Todas esas innovaciones tecnológicas hacen pensar en la verdadera importancia que tiene la comunicación humana en el plano interpersonal. Señales. Las señales se muestran mediante indicios, imágenes y símbolos. Además, son muy importantes en la comunicación. Una señal es un objeto material. Las señales también nos sirven para alternarnos de posibles peligros. Las señales que mantienen una relación natural con lo que significan se denominan indicios. Podemos observar que hay una relación estrecha entre señales e indicios. Como se verá, son partes de una función preventiva de la comunicación. Existen símbolos como signos convencionales y como imágenes. Los signos y los símbolos se utilizan desde el principio de la historia conocida del ser humano. Como medio de la comunicación, han mantenido sus propias funciones en el transcurso de los siglos. Elementos y características del proceso comunicativo. La comunicación es un proceso de doble vía. Implica necesariamente una respuesta de quien recibe un mensaje, pero también implica cierto nivel de profundidad. La comunicación es una regla de cortesía, es hacer comunes intereses mutuos, es acercarnos a la gente, sentirnos vivos y sentir a los demás. La comunicación le permite a todo ser humano tener una idea del mundo, ubicarse en relación con las demás personas, adaptarse a su ambiente. Solo la comunicación nos permite relacionarnos y adquirir una condición humana, socializar y establecer acuerdos para convivir y coexistir en sociedad. La empatía nos ayuda mucho en la comunicación para que exista un diálogo y un nivel de comprensión entre los seres humanos. Hay que recordar que se reconocen en la comunidad y la información las siguientes características: hechos humanos, medios, expresión, datos o conocimientos, flujo y reflujo. La comunicación es una forma de acción, o como diría el filósofo alemán Jürgen Habermas. Emisor. Puede ser una persona, un grupo o una institución quien detenta el control del proceso. En la comunicación colectiva es siempre una organización fuertemente estructurada, como el sujeto que envía un mensaje. Todo emisor tiene ciertas intencionalidades al enviarlo, maneja declaraciones y posee ciertas características que perfilarán de entrada sus contenidos. Receptor. Sujeto destinatario de los mensajes, audiencia o público en la comunicación colectiva. Del receptor depende interpretar el mensaje. De esta manera, puede emitir un mensaje de respuesta o retroalimentación que es enviado al emisor en una continua operación de ida y vuelta. Receptor. Más que solo recibir, se dice que un públicos perciben la información de cierta manera y que puede suceder de esta percepción se aleje de las intenciones del emisor. Mensaje. Manifestación concreta de un discurso. Se refiere a los contenidos que son determinados por el emisor y trasladados a cierto tipo de expresión, ya sea esta oral, escrita, pictórica, visual, etc. También incluye sus códigos, sus tendencias y sus géneros. Contexto. Se refiere al entorno en el que se produce la comunicación, el punto de referencia común para emisor y receptor. El contexto tiene que ver con las instituciones, la ideología y la situación histórica cultural. Sin ello, no podríamos entender la efectividad del mensaje. Canal. En la perspectiva mecanística, el canal es el componente más importante, pues la calidad de la información depende de este. Se confunde muy frecuentemente canal con el medio. El francés Robert Scarpit representa el canal como la fuente, que es el conjunto del dispositivo entre la salida y la fuente y la entrada del destinatario. Código. El código es un sistema de significado común para los miembros de una cultura. Es un conjunto de signos estructurados que se ponen en común para construir un mensaje. El código siempre es arbitrario, convencional. Intención. Todo emisor tiene una intención cuando se comunica. La intención puede ser meramente afable, social, hasta manipuladora o perversa.
En cada mensaje enviado por un emisor o informador hay una intención. La intencionalidad del mensaje nos lleva a los porqués y para qué de la comunicación. Retroalimentación. La retroalimentación se puede observar de manera muy clara en la publicidad. Es un proceso de proporcionar información sobre el desempeño, resultados o comportamientos de una persona para facilitar la mejora futura. ¿Por qué el emisor no consigue sus propósitos? Porque éste debe considerar desde el tipo de público al que se dirige hasta el vocabulario que emplea, la información que cada individuo tiene, su situación sociocultural, sus actitudes, sus habilidades para captar el mensaje, su opinión previamente formada y otras más. Barreras o ruidos en la comunicación. Se refiere a cualquier situación que pueda reducir la exactitud de la comunicación. Son las barreras o obstáculos que puedan surgir durante el proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan la comunicación. Se trata de alteraciones del proceso comunicativo que quisiéramos aplicar. Ejemplos: físicas, fisiológicas, filosóficas, semáticas, culturales, ideológicas, administrativas y psicológicas. Muchas gracias por su atención.